La Navidad. En este tiempo donde hay mucho en la calle que se habla de la Navidad y de todo lo que ocurre en la Navidad, en las iglesias también debemos hablar de Navidad. Porque si lo hablan afuera, nosotros más todavía, porque nosotros sabemos el sentido real de lo que es la Navidad. Póngase de pie, por favor. Mi nombre es Daniel Betancourt y es un placer servir al Señor en la Iglesia Comunidad Cristiana de Casaragua. Yo quiero que usted busque en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Algo que se me estaba pasando. Tenemos el 11 de enero el Congreso de la Misión Cristiana de Venezuela. Allí estamos sirviendo los pastores, todas las iglesias de la Misión Cristiana de Venezuela. Para los que no saben, somos un grupo más o menos de iglesias que estamos unidas con la intención de fundar 120 iglesias antes del 2020. Entonces, ¿cuál es la intención de eso? Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por esa intención. ¿Cuál es la intención? Capacitar. Si tú estás llegando acá por primera vez o tienes tiempo acá y has estado entrando en el calor de la comunidad de la gracia, tú también formas parte de lo que es la Misión Cristiana de Venezuela. Y Dios puede usarte a ti para ir a un lugar y llevar el mensaje del Evangelio, la eternidad, repartir la eternidad. Pero cada año estamos realizando un congreso y el 11 de enero vamos a tener el congreso que lleva como título Solo faltas tú. Dios sabe lo que hace falta, sabemos cómo hacerlo, solo faltas tú. Va a empezar a las 10 de la mañana, va a terminar a las 6 de la tarde, pero esta vez vamos a hacer algo diferente. Vamos a tener 14 talleres bien interesantes sobre formación y de lo que Dios está haciendo en la vida de cada persona. Vamos a tener talleres y usted va a poder participar, va a poder adiestrarse y va a poder tomar herramientas que el Señor nos está dando para conquistar, para llevar el Evangelio de Jesucristo. Bueno, una vez ya dada la propaganda del Congreso, ¿qué día va a ser el Congreso? Eso, ¿qué día entonces? Gloria a Dios. Vamos a leer el capítulo 2, verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito en la profecía. Diga conmigo, profecía. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo enviados y avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oremos.
Padre, yo te doy gracias porque tu palabra es viva, eterna, eficaz y es activa en nuestras vidas cuando nosotros obedecemos y la escuchamos. Entendemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra, Señor. Y yo ruego, Padre, que tú coloques en cada corazón el día de hoy la semilla de fe necesaria para alcanzar y creer en la profecía que tú has dejado a través de tu palabra. Señor, yo me alineo contigo, Espíritu Santo, para que tú hables a este pueblo que tú tanto amas. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, amado hermano y hermana. La Biblia nos hace entender en toda esta lectura, nos hace entender que José y María fueron a Belén y allá, yo no creo que sorpresivamente, pero sí como que no se esperaba que naciera el niño en ese momento, porque fue algo imprevisto que tuvieron, porque si hubiera sabido José que iba a nacer el niño, ya hubiera buscado un lugar, ¿verdad? Cada padre responsable lo hace y José era responsable. Y ellos, cuando nació Jesús, la Biblia nos hace entender que ellos duraron un tiempo en Belén, mientras que pasaba el tiempo de parto. ¿Se recuerdan el tiempo posparto? Las mujeres saben de eso, no se pueden mover mucho después del parto, y mucho menos montarse en un burro. Usted sabe lo que es un burro. ¿Alguno de ustedes se monta en un burro? Eso no es como la amortiguación que tiene una Chrysler, como la camioneta que ustedes tienen. Eso es, y más cuando vas en cerros y subes colinas y vas por llanuras. El burro no corre, el burro salta, para los que no saben. Y los que se montan allá, imagínate una recién parida con un niño recién nacido viajando con un burro, ¿verdad que no? Entonces yo estoy seguro que ellos esperaron durante un tiempo prudencial en Belén. Pero ¿dónde iban a vivir? Algunas personas dicen que se quedaron en el establo, pero eso no fue así, porque era un establo, no podía vivir un niño por las condiciones que tenía el establo. Nació en el establo, allí llegaron los pastores, y ellos, yo creo que tuvieron que José hacer algo, porque José era un cumplidor de la ley. Como cumplidor de la ley, un judío cumplidor de la ley, a los 8 días seguramente él circuncidó al niño, que era una costumbre. Ya no le voy a hablar de la circuncisión, pero es otra costumbre, pero que tenía que guardar también un reposo al menos de 40 días más. O sea, entonces saque cuenta, son 40 días, casi que 2 meses, 3 meses. Supongamos que aproximadamente 6 meses a 8 meses estaba José y María en Belén. Ellos tuvieron que ir a los 40 días a Jerusalén, después regresaron. Yo no sé a dónde vivían. Yo me recuerdo que cuando yo era joven, cuando era niño, que iba a visitar a mis abuelos, ellos vivían cerca del Orinoco. ¿Alguno conoce el Orinoco, Ciudad Bolívar? Bueno, cuando yo los iba a visitar, y algunas veces me quedé con ellos porque fui criado un tiempo con ellos, él esperaba que el Orinoco bajara su nivel de agua. El nivel de agua del Orinoco, hay una temporada como de 6 meses que baja, y a las orillas se crean unas grandes islas. No sé si ustedes saben de eso. A los que van allá y viven cerca del Orinoco les llaman isleños. Los isleños del Orinoco, se crean unas grandes arenas grandísimas, y mi abuelo siempre iba en esa temporada porque él aprovechaba esa temporada para sembrar patilla y sembrar calabaza o auyama. Y él aprovechaba todo ese tiempo. Toda la familia se mudaba, y ¿sabe qué hacía mi abuelo? Ese era experto armando casas. Él montaba una casa de madera, agarraba madera de todos lados y hacía su casa de bareque o hacía su casa de madera, lo que encontrara. Y 6 meses duraba la familia allí. Cuando pasaba el tiempo de los 6 meses y empezaba a crecer el río, ¿sabe qué hacíamos? Toda la familia nos mudábamos de nuevo al pueblo, y en el pueblo allá ellos trabajaban cuidando hatos, ganado, vacas y todo aquello que hay allí. Eso me llama la atención, porque es posible, muy posible, que José, entonces, él aprovechando su habilidad de carpintero, hizo una casa y para que estuviera allí María, y entonces durante los primeros días poder atenderle. Y por supuesto ella era de una condición de bajos recursos, así que
Yo me imagino que era como mi abuelo. Ellos armaron toda su casa, su choza, porque aquí en la Biblia, en Mateo, capítulo 2, lo acabamos de leer, dice que habían unos magos que llegaron a la casa. Fíjense que no decía que llegaron al establo, llegaron a la casa. Mira lo que dice aquí, vamos a leer y vamos a detallar lo que dice la Biblia. Dice: cuando Jesús nació en Belén, de los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 3 reyes magos. No, ¿verdad? ¿Cuántos reyes vinieron? Unos magos, ¿verdad? ¿Cuántos magos eran? 2 más. O sea, tal vez la tradición nos jugó algo ahí, un truco de que sabemos que eran 3, ¿quién dijo? Pero la Biblia, lo bíblico es que eran unos magos. Y entonces llegaron al lugar donde estaba la casa, siguiendo la estrella. Llegaron a una casa. Entendemos que algunas veces ponen los nacimientos y ustedes ven que en el nacimiento está el niño recién nacido. Y resulta que los magos no llegaron cuando el niño estaba recién nacido. Los magos llegaron cuando ya Jesús tenía al menos o 1 año y piquito o cerca de los 2 años. O sea que ya José se había estado en Belén durante un tiempo. Yo quiero que usted entienda esto. Belén quedaba al sur de Jerusalén y Galilea, donde vivía antes de que naciera Jesús, quedaba al norte de Jerusalén. Eran unas ciudades que estaban equidistantes, aproximadamente 18 kilómetros de puro monte. ¿Ok? Caminitos bien llenos de fieras. Ahora bien, lo interesante acá, ¿por qué les digo todo esto? Porque duró un tiempo desde que apareció la estrella, que unos magos, pueden ser más de 2 magos, o 2 o más de 1 mago, vinieron y llegaron a Jerusalén siguiendo una estrella y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que había de nacer? El rey de los judíos en ese tiempo, Herodes, dijo: aquí no ha nacido ningún rey, yo nací hace tiempo. Así que, no sé, él no se acordaba, no sabía, no entendía que había que nacer. Ellos estaban esperando un Mesías, pero no se imaginaban que ya había nacido. Así que se pusieron nerviosos, llamó a toda la gente que sabía de profecía y le dijeron: ese tiene que nacer en Belén. ¿Qué hicieron los magos? Se fueron hacia Belén. ¿Por qué? Porque allí era el lugar que proféticamente se había dicho que iba a nacer el Hijo de Dios. Se estaba cumpliendo una profecía. Cuando ellos salen y llegan donde está Jesús, ellos dicen: hemos venido para adorarle, le dijeron a Herodes, y después llegan, se postran y le dan todos los regalos, presentes, de repente oro, incienso y mirra, pero no quiere decir que eran 3 cajitas. Es posible que haya sido un camión. O sea, póngase a ver, darse un viaje tan largo de aproximadamente 1 año o 6 meses, desde donde ellos venían. ¿De dónde venían ellos? Dice la Biblia: de Oriente. La pregunta aquí es: ellos no eran reyes, tampoco eran solamente 3, eran más de 1, o tal vez eran más, porque era, para mí entender, era una caravana larga, ¿no? Para tú atravesar todo el desierto de Oriente tenías que tener una caravana como las que vemos algunas veces en el cine, con camellos, un poco camellos atravesando, porque había muchos bárbaros, había piratas, había todo aquello que usted se puede imaginar en el camino, porque eran aproximadamente 1500 kilómetros desde donde venían estos magos. Todo esto está bien, pero cuando me confronta a mí la palabra, es cuando me habla que había magos. ¿Por qué en la Biblia, cuando se habla que no se debe tener otro Dios, que no se debe tener adorar a otro Dios, me da propaganda en un momento tan importante para el cristianismo de unos magos? ¿Sabe qué es un mago? Un hechicero. Un mago es un adivinador, puede ser. Un mago, ¿qué puede ser? Usted sabe lo que es un mago, ¿verdad? Pero qué interesante. Usted no se ha llamado, no ha pensado eso. Que no sé cómo que, ¿qué pasó aquí, Dios? ¿Por qué no me pones a alguien más? Alguien que sea un profeta, que sea alguien pero me vas a poner a alguien que a mi parecer como que no cuadra en esta historia. ¿Cómo es posible que alguien, un mago de otra nación lejana,
a Jerusalén, a los judíos, esté preocupado que aparezca una estrella y que esa estrella va a traer al rey de los judíos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Judea? ¿Qué tiene que ver los judíos? ¿Qué tiene que ver Israel? ¿Qué tiene que ver la salvación con estos magos? ¿No se lo ha preguntado nunca? ¿De dónde vienen estos magos? ¿Cómo es posible que la Biblia entonces dice que llegaron estos magos y ofrecieron? La Biblia nos da una referencia. Y cuando yo estaba estudiando, yo dije, Señor, ¿de dónde vienen estos magos? Se dice que estos magos, el nombre de mago viene de los medo-persas. Y estos medo-persas es la raíz de mago y adivinadores y todos aquellos que hacen magia y que tienen sabiduría. Todo lo que es sabiduría, mago y todo lo que tiene conocimiento más allá de lo natural, ellos le llamaban en aquel tiempo mago a los medo-persas. Y cuando habla de eso, entonces yo creo que en el libro de Daniel nos da una idea de dónde podría llegar algún mago. Y cuando leo el libro de Daniel, capítulo 2, si usted quiere lo busca allí, libro de Daniel capítulo 2, en el capítulo 1 habla que Jerusalén fue conquistada por un imperio llamado Babilonia. El rey de Babilonia se llamaba Nabucodonosor. Y la técnica de ellos, ese era el imperio de todo el momento. Babilonia era la que gobernaba a todas las naciones del mundo. Su ejército, cuando tú lo veías que venía la guerra, tu vista se perdía porque no podías ver más allá, porque todo lo que veías era ejército de Babilonia. O sea, era una potencia militar y una potencia en política. ¿Por qué digo política? Porque mira la técnica de ellos. Ellos llegaban, conquistaban un reino, agarraban lo mejor de ese reino, los más sabios, los más conocedores, la gente que venía de la línea de la realeza, los que iban a ser reyes, los que podrían en algún momento reclamar el trono, y se lo llevaban desde pequeños, desde niños, y los llevaban a la capital de Babilonia, y en Babilonia los educaban durante 3 años para que ellos tuvieran la cultura de los caldeos, que es Babilonia, para que ellos conocieran cómo gobernar Babilonia y fueran también ellos parte de la corte del rey. Imagínate lo inteligente que era este rey. Este rey Nabucodonosor, soberbio en su grandeza, no quería que ningún país y ninguna nación se levantara en contra de él, así que agarraba a los que podían reclamar el trono y los tenía con él como amigos y aliados y los educaba a su manera. Esto era la forma como ellos conquistaban, y eso fue el imperio babilonio. Hay un poquito de historia allá. Resulta que cuando conquistaron Jerusalén, Nabucodonosor se llevó a toda esa crema innata y se llevó a unos 4 muchachos. Uno de ellos se llamaba Daniel. 14 años aproximadamente tenía cuando lo llevaron a Babilonia para educarlo por 3 años. Él tenía 3 amigos, Misael, Arías y Ananías. Todos ellos fueron llevados allá, fueron educados y fueron colocados en la corte. Imagínate llegar a la corte la corte del gran imperio y ser tratado como un príncipe y que te eduquen con la mejor educación del momento. Ellos eran considerados sabios y eran considerados entonces personas de mucho conocimiento. Pero había muchos, había gran cantidad. Imagínate todos los pueblos de la tierra que tenían su parte allí, su participación. Pero no es hasta que ocurre algo interesante en la vida de Nabucodonosor. Un día él se acuesta y duerme, y cuando está durmiendo tiene un sueño, y en ese sueño él se siente que algo pasó allí, pero cuando despierta él no entiende qué pasó porque no se acuerda del sueño, pero sí sabe que algo importante pasó. Llamó a todos los sabios que estaban allá, los que se habían ubicado en puestos importantes, los sabios de toda Babilonia, y les dijo: dígame cuál es el sueño, y ninguno de ellos pudo resolverle cuál era el sueño. Así que este rey se enojó mucho y dijo: todos los sabios, todos los adivinos, todos los magos, todos los intérpretes, todos van a ser ejecutados. Y mandó a todo el ejército a matar a todos los sabios, a todos los magos, a todos los intérpretes, a todos los hechiceros.
de toda Babilonia. Eso fue una cacería de brujas, textualmente, porque eran brujas. Cuando llegan a donde está Daniel, Daniel habla muy sabiamente delante del jefe de la guardia y le dice: dame chance para yo resolver el problema que hay acá, y yo voy a orar a mi Dios para que Dios me revele lo que soñó el rey y le voy a dar su interpretación. Le dieron chance. Daniel va corriendo y habla con sus otros 3 amigos y les dice: tenemos que ponernos a orar y tenemos que ponernos a pedirle al Señor en ayuno que tenga misericordia de nosotros en este asunto. Orar y ayunar para que tenga misericordia de nosotros en este asunto. Resulta que Dios tiene misericordia y elige a Daniel y le da el sueño y la interpretación. Cuando Daniel llega al rey, le da el sueño y la interpretación, el rey se siente tan gozoso que le dice a Daniel: no hay otro Dios o no hay otro sabio como Daniel. Oh, sabio. Y le dice, y lo nombra gobernador de las provincias de todo el reino. Y no solamente eso, le dice: y tú serás, y él será jefe supremo de todos los magos. Daniel capítulo 2. De todos los magos y sabios del reino. Si estábamos buscando un rey mago, ¿qué es un jefe supremo? Un rey. ¿Y de quién? De los magos. Yo no sé si usted lo ve, pero en lo que era todo el imperio, el más grande, los que tienen la posibilidad de cambiar la cultura del mundo, ahora se situaba uno llamado Daniel, que tenía la profecía del Dios viviente en su vida, en su mente y en su corazón, y se situaba en un lugar de preeminencia para poder cambiar todo lo que era la estructura espiritual de un pueblo y del mundo en aquel instante. ¿Por qué? Él era jefe supremo ¿de quién? De los magos. De hecho, no solamente era eso. Mira, estaba matando a todos los magos de Babilonia. Y cuando Daniel recibe del Señor la revelación del sueño, el rey manda a que todo eso pare. O sea que los que estaban a punto de morir, ¿cómo vieron a Daniel? Este es el Salvador. Este es el que hay que obedecerle. El Dios de él funciona. El Dios de nosotros no funcionó, no sé qué pasó, pero el Dios de él funciona. ¿Qué estaba haciendo? Daniel se convirtió en un héroe para todos los magos, porque sus vidas, la vida de toda su familia era salvada. No, porque en aquel tiempo no era que mataban nada más al mago, mataban a toda la familia. Eso era así. Si querían un rey mago, esto ocurrió a 550, 560 años antes del nacimiento de Jesucristo. Más adelante el rey Nabucodonosor manda a construir una estatua gigantesca y dice: al sonido de la trompeta, al sonido de la música, toda la gente del reino tiene que arrodillarse y adorar a esta estatua que yo construí. Y entonces sonaban los tamboriles y las músicas y todos se arrodillaban, pero había 3 personas que no se arrodillaron. Ay, se me olvidó decirle que Daniel puso como gobernador sobre toda Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran Misael, Arías y Ananías. Le cambiaron el nombre por nombres caldeos. Sadrach, Mesach y Abednego, amigos de Daniel, de los que venían de Judá, ellos no se arrodillaron delante del rey. El rey los mandó a llamar, los puso al frente y les dijo: ustedes tienen que arrodillarse delante de la imagen que yo he hecho y adorarla cuando suene la trompeta. Y ellos dijeron: no lo vamos a hacer, y si tú quieres nos castigas, pero nosotros no lo vamos a hacer. Estos muchachos tenían integridad. Eso se llama tener carácter, eso se llama tener personalidad, eso se llama... Actualmente nosotros nos dejamos llevar por cualquier moda, pero miren a estos muchachos no se dejaron llevar por cualquier moda ni por cualquier pequeña idea que sale de alguien en particular, sino que ellos estaban claros en quiénes eran. Y aunque el rey le dijo a ellos se mantuvieron en paz y dijeron: si el Señor nos libra está bien y no lo haremos, pero si no nos libra tampoco lo haremos. O sea, ellos estaban con Dios en las buenas y en las malas. ¿Qué sucedió?
El rey se enojó y buscó a los hombres que tenía él en su palacio, que eran hombres forajidos, hombres con cuadraditos, ¿cómo se le dice? Papas, los que están papiaditos, que van al gimnasio, que están papas, que tienen fuerza, tenían mucha fuerza. Los agarraron a ellos como si fueran niños, los amarraron y el rey mandó a calentar 7 veces el horno, un horno que tenía para castigar a todos los traidores. Así que agarraron a los muchachos, le dijeron a la 1, a las 2 y a las 3 y lo lanzaron. Apenas abrieron la puerta, el resplandor que había en el horno quemó a todos aquellos que eran los hombres papas, que estaban papeaditos, murieron instantáneamente sin entrar en el horno. Y lanzaron a estos chicos, 3, dentro del horno de fuego. Al rato pasa el rey y mira hacia el horno de fuego. Parece que había un visor grande, no sé si era yo no sé si había vidrio en aquel tiempo, pero había un visor grande porque él podía ver. La Biblia dice que se podía ver. Y él vio que adentro del horno de fuego estaban estos 3 muchachos caminando como si nada. Y no solamente dice, ustedes no echaron a 3 muchachos, a 3 hombres. ¿Cómo es posible que no le haya pasado nada? Sino que solamente, no solo veo a 3, sino que veo a 4. Y el cuarto, escucha bien, ¿sabes? Es parecido al hijo de los dioses. En otras palabras, es parecido al hijo del Dios viviente. Si querían 3 reyes magos, aquí tienen otros 3. En el horno de fuego, pero había uno que era el hijo del Dios viviente. Yo no sé qué harías tú si estuvieras en un horno y estuvieras metido allí y en ese momento te aparece el hijo del Dios viviente. Algunas veces nombramos como horno la presión de la vida, la presión de lo que nos pasa en este año, por cuántos hornos hemos pasado o qué es lo que falta por pasar. Y entonces le huimos. Pero resulta que muchas veces en ese horno es a donde te va a aparecer el hijo del Dios viviente a hablar a tu vida. Porque el oro es forjado ¿dónde? En el fuego. Y si tu vida va a ser forjada y todas las escorias tienen que quitarse de tu vida, tienes que entrar en algún momento al horno. Pero la buena noticia es que allí te va a estar esperando el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Estos 3 hombres fueron valientes, fueron íntegros delante de Dios y estaban allá adentro. Pero la pregunta aquí es, estaban ellos allí y duraron un tiempo dando vueltas allá. ¿Qué cosas no le diría Jesucristo? ¿Sabe que cuando tú pasas por dificultades, más es lo que aprendes cuando estás en la dificultad que cuando estás en el éxito y cuando estás en las cosas buenas? Porque en las cosas buenas tú no aprendes casi nada. Pero cuando pasas por problemas, cuando pasas por dificultades, como dice la palabra, cuando pasas por las pruebas, estas pruebas abundarán en la esperanza, abundarán en paciencia, para que tu esperanza sea perfecta. El Señor está allí y yo creo que tuvo que haberle dicho muchas cosas. Estamos hablando de 3 hombres que eran gobernadores de la provincia, 3 reyes magos. Cuando salieron de allí, ¿qué cosas no estarían dispuestos a hacer por Dios? ¿Saben que cuando salen de allí qué hacen? El rey Nabucodonosor, el rey del imperio, de todo, porque es bueno que yo le diga, todo el imperio que gobernaba todas las provincias de la tierra. O sea, no quedaba uno que ellos, las civilizadas de las regiones y de los países y de los reinos civilizados, que no estuviera bajo el dominio de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice, cuando ellos salieron de allá, el Dios de ustedes los libró de ser consumidos por el horno de fuego. Y les dice, un edicto: en todo el reino, en toda Babilonia, no se va a adorar a otro Dios sino al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. En otras palabras estaba diciendo, el que adore a otro Dios va a ser muerto. En otras palabras estaba diciendo, es obligatorio, es una ley, adorar al Dios del cielo, Jehová de los ejércitos, al Dios que nosotros adoramos. Sadrach, Mesach y Abednego entonces fueron nombrados gobernadores y también fueron condecorados con oro,
y fueron llenos de muchos dones y con autoridad. Imagínate, tenemos entonces Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, jefe supremo de todo lo que son las provincias y de todos los magos que existían en ese tiempo, con la capacidad de cambiar cualquier profecía, con la capacidad de colocar las profecías que venían dadas de la antigüedad, desde que se había dicho que iba a venir el Hijo del Dios viviente, desde que Isaías había dicho: hijo es nacido, niño es dado, y su principado sobre su nombre, y se llamará admirable consejero. Todo eso, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No lo ve? 500 años, Señor preparando el lugar con estos hombres, y seguramente ellos abrieron una escuela, porque yo lo hubiera hecho. Vamos a abrir una escuela de magos cristianos. Vamos a ponerle profetas. No, es una broma, pero profetas. Solo que en aquel tiempo se le llamaban magos. Pasó el tiempo, murió Nabucodonosor. Fíjate el impacto que había, porque una revolución espiritual tú no la haces de la noche a la mañana. Nosotros estamos orando por un avivamiento. Nosotros creemos en las iglesias cristianas de Venezuela que viene un avivamiento. Creemos de que con todo esto de 120 iglesias fundadas en Venezuela y afuera de Venezuela, el Señor va a enviar bendición y va a ser esparcida. Porque no es solamente abrir iglesias, es llevar el mensaje y hacer entender a todas las personas que están a nuestro alrededor que hay una salvación, que hay una condenación y que es necesario entrar por el camino que es Jesucristo. Una revolución espiritual era lo que ellos estaban haciendo dentro de todo el reino y de todo el imperio. Así que seguramente armaron sus seguidores, sus séquitos, y tuvieron chance de ahorrar. Llegó un tiempo donde murió Nabucodonosor, y entonces Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, está comiendo un día y de repente ve en la pared, así como ustedes están viendo el video bien ahorita, y dice: un nombre escrito allí en otro idioma. Él no entendía. Una mano gigante lo sorprendió, lo asustó. Hasta a mí me asustaría. Y entonces él empieza y llama a todos los sabios: díganme qué es lo que dice allá. ¿Y qué pasó? Ninguno de ellos pudo solventar eso. Ninguno de ellos pudo interpretar lo que decía. Así que la esposa de Belsasar, mujer sabia, porque las mujeres son sabias, ¿verdad? Ana Carolina, mi esposa es sabia, ella me aconseja bastante. Ella me dice: vístete a ti, vístete allá, no digas esto, ay, dijiste esto. Cuando yo llegue a la casa seguramente me va a decir: dijiste aquello, dijiste lo otro. Pero mujeres sabias, como mi esposa y como las que están acá, llegaron. La esposa de Belsasar le dijo: mira, hay un hombre muy sabio que tu papá lo colocó como jefe supremo de todos los magos del imperio, y él está lleno con la sabiduría de los dioses. Ellos todavía hablaban, todavía el chip de dioses todavía no se había cambiado, fíjense. Pero entonces, ¿qué sucedió? Belsasar lo llamó. Sabemos que la sabiduría viene de Dios, ¿verdad? Yo puedo tener inteligencia. La inteligencia se puede cultivar con conocimiento, pero la sabiduría es la que viene de Dios. La sabiduría es única y exclusivamente Dios la da a quien Él quiere. Pero la Biblia dice que el que quiere sabiduría, pídala porque Él la da. Y el que se acerca a Dios, crea que le hay, porque Él es galardonador de aquellos que le buscan. Si tú quieres sabiduría en tu trabajo, si tú quieres sabiduría en el colegio, si tú quieres sabiduría en la universidad, en los lugares donde tú estás, el Señor te va a dar sabiduría. Pero sabes que al darle sabiduría tienes un compromiso con Él. Estos hombres estaban comprometidos porque el Dios que le dio la sabiduría los llevaba a lugares de eminencia para que ellos dieran testimonio de quién era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que él llegó delante del rey Belsasar y le dijo toda la interpretación de lo que estaba en la pared. Y el rey Belsasar dijo: ahora te voy a dar un collar de oro. ¿No les parece conocido después de estos magos que trajeron oro? Te voy a dar un collar de oro y lo voy a vestir de púrpura, y tú vas a ser el tercero en el reino. Pero ocurre algo: ese mismo día que lo nombran a él tercero en el reino, se muere ese rey Belsasar. Como muchas veces nos pasa a nosotros, pensamos que algo está bien, pero de repente todo, ¿qué pasó aquí?
¿Por qué se echó a perder, Señor? ¿Será que tú estás conmigo? Yo pensaba que todo era parte tuya, yo te estoy sirviendo. ¿Y por qué ocurre esto? Es el enemigo que se metió, se coló el enemigo. Pero el Señor estaba moviendo sus piezas según Él le parecía. Así que lo siguiente que ocurrió fue que se paró y se levantó un rey de los medos persas. Ahora sí, medos persas. Y este rey se llamaba Darío. Y Darío tiene bien nombrar a 150 sátrapas que eran gobernadores de toda la provincia. Y entonces pone a 3 hombres como gobernadores de todos ellos, sobre todos esos gobernadores. Y adivinen, imagínense quién era uno de ellos. Daniel. Y dice la palabra que Daniel estaba por encima de los 3. Imagínense el grado que tenía. Ya Nabucodonosor había muerto, ya Belsasar había muerto, y ahora se levanta un nuevo rey, y Daniel sigue estando allá en la cúspide de todo lo que es el reino, sobre todos los magos, sobre todos los que eran sabios y sobre todos los pueblos. ¿Qué cosa no pudo haber hecho durante 3 reinados? Y no solamente eso, sino que después a él lo acusan, porque siempre hay envidia alrededor, y le dicen al rey: hay un hombre que no obedece tu ley, así que debes castigarlo. Daniel es llevado por la gente de Darío y lo echan en el foso de los leones. ¿Saben? ¿Han escuchado esa historia? Entonces el rey no estaba muy convencido. Toda la noche se la pasó en vela y le dijo a Daniel: Daniel, que el Dios que tú sirves, porque él ya sabía de la fama de Daniel, ya se estaba conociendo, así se va a saber de tu fama, se va a saber de lo que Dios hace a través de tu vida, porque la gente va a tener temor porque tú sirves a un Dios vivo. ¿Saben qué yo le digo a la iglesia? La iglesia tiene que entender que sirve a un Dios vivo, a un Dios verdadero, un Dios real, un Dios que está en la eternidad y es eternidad, un Dios que tiene poder, y no solamente tiene poder, Él es poder. Así que tú, le dice el rey Darío: Daniel, que Dios al que tú sirves te libre de los leones. Y Daniel va. Toda la noche Darío pasó en vela porque no pudo dormir, porque para él Daniel era inocente. A la mañana muy temprano se levanta, va a donde está el foso de los leones, mira, y cuando ve, le pregunta a Daniel: Daniel, ¿el Dios que tú sirves te libró de los leones? Y Daniel le dice: sí, rey, el Dios quien yo sirvo ha enviado a sus ángeles para que tapen la boca de los leones y yo no muera. Lo sacaron, y a todos los otros que lo habían acusado lo metieron con sus familias, y apenas estaban entrando, ¡ras!, los leones los devoraron, así como hacen los leones del Caracas contra los Magallanes. Así mismo, lo que pasa es que no sé, esta vez el Señor como que mandó a sus ángeles a tapar la boca a los leones. No, ¿verdad? No, todavía. Ahora, no era que los leones no tenían hambre, sí tenían hambre, sino que Dios es capaz de librar aún de las garras de las fieras, de los leones. Yo no sé si en algún momento te has sentido amenazado por fieras, por leones. Yo no sé si en algún momento te has sentido que este año que entra es una amenaza. Hay cosas que te amenazan, hay cosas que pudieran a ti decirte: oye, ¿ahora qué yo voy a hacer? Pero quiero decirle que el Señor va a enviar ángeles para que estén contigo. Tu mano estará segura porque estarás apoyado. Él es el que te sostiene de su mano derecha para que tú no caigas. No caerás. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque tú has puesto en Él tu confianza. La cosa es cuestión de confianza. Hay gente que dice: yo creo en Dios, yo creo que Él existe, pero no confían en Él. Venimos a la iglesia y decimos: yo creo en Dios, yo sé que Él existe, sí, pero no tengo fe en Él. Fe es confianza, fe es esperanza, fe es seguridad y certeza que Él está conmigo y Él me va a cubrir, que todas sus promesas se cumplen. Eso es fe. Si Él lo hizo con ellos allá en la antigüedad, es un ejemplo porque lo va a hacer conmigo y contigo también. Todos los días de mi vida Él estará conmigo. En la casa de Jehová moraré por largos días.
Aderezas mesas delante y en presencia de mis angustiadores. Los angustiadores son aquellos que te causan una amenaza, y Él va a servir mesas delante de ti y te va a sentar allí como un príncipe y vas a comer, y los angustiadores van a ver y tú vas a estar tranquilo porque tú sabes quién es el que te guarda. Él te guarda de los leones, Él te guarda del horno de fuego, para que tu pie no tropiece. Él te sostendrá de la mano. Oh, esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque es principio bíblico de lo que hace Dios, porque le pasó a ellos y nos puede pasar a nosotros. La Biblia dice que Darío colmó de muchas bendiciones a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego. Y durante el reino de Darío el persa, Darío el medo persa y Ciro el persa, ellos fueron gobernadores. Ellos fueron reyes en todo lo que es el ámbito espiritual y también político. Son unos cuantos años que pudieron hacer una revolución. Ahora no sé, todo esto nos dice algo a nosotros. Cuando llegamos acá a Mateo capítulo 2 y aparecen estos magos, ya yo podría decir, yo creo que ellos están bien enfocados. No eran unos hechiceros cualquiera. Yo creo que ellos eran gente que seguía la profecía que se había dicho durante mucho tiempo, de que nacería un niño y traería salvación, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Cuando celebramos Navidad, los magos nos enseñan esto. Cuando vemos eso allá, ¿qué nos enseñan? Yo le decía, Señor, ¿qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseñan los magos? Los magos nos dan una lección tan grande. Es decir, que la salvación no solamente iba a ser para los judíos, sino que iba a ser para los gentiles también, porque los magos eran gentiles. Los magos eran como tú y como yo, que no conocían o que no estaban metidos en alguna pacto o en alguna línea genealógica de los judíos. Salvación es para ti y es para mí. La salvación es para toda la humanidad. ¿Qué me enseña a mí estos reyes valientes que se lanzaron ese viaje tan largo? Es que yo debo hacer cosas por mi propia cuenta, confiando en Dios, aunque el camino se vea un desierto, aunque se vea lejos la estrella. Yo debo seguir constante, debo seguir fiel, porque sé que la promesa que el Señor hizo se cumplirá. ¿Qué me enseñan esos magos a mí? Se alegraron cuando vieron la estrella. Se alegraron cuando vieron la estrella sobre la casa de Jesús. Me enseña a que yo tengo que alegrarme cuando la estrella viene. Pero yo quiero decirte que hay que tener cuidado, porque algunas veces nos pasa como los magos. Los magos llegaron y pensaron que como era un rey, iba a estar en el palacio del rey, ¿verdad? ¿Dónde llegaron ellos? A Jerusalén. ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está el rey? Perdieron, quitaron su mirada del cielo, de la estrella, y la pusieron en el hombre. Nos enseña que algunas veces nosotros, cuando cambiamos nuestra mirada del cielo y vemos al hombre, podríamos perdernos, podríamos equivocarnos en nuestro camino. ¿Sabes que Herodes era un malintencionado? Herodes era un hombre malintencionado. Él quería saber dónde era y en qué momento nacía ese tal rey de los judíos, porque él decía, para que él sea rey primero tiene que quitarme a mí, pero si acaba de nacer, yo lo voy a matar. Y cuando tú no tienes cuidado y no pones tu mirada en el cielo y la bajas, van a haber gente malintencionada que puede matar el efecto de la estrella, el efecto de la profecía en tu vida, el efecto de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tenemos que tener cuidado. Dile al que está a tu lado, ten cuidado. Entonces, 3 cosas entendemos y aprendemos de esta historia. Primero, que la profecía se cumplió. Nadie puede negar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a esta tierra y nació según lo que se decía en las profecías. Y si alguien lo certifica, fueron esos magos.
¿Y entienden por qué están los magos? Porque era una profecía que venía desde muchos años, cientos de años, y ellos estaban viendo su cumplimiento. Al fin nació el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si fue que Jesús mismo le dijo a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno: mira, díganle esto y mantengan esta profecía hasta que yo pueda venir encarnado para salvar a toda la humanidad, porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios es que nadie se pierda. Oh Dios dijo que iba a enviar a su Hijo cuando en Génesis le dijo: de la simiente de la mujer saldrá uno que herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Y cómo tú matas a la culebra? Por la cabeza. Desde Génesis Dios estaba lanzando profecías, diciéndole al mundo: yo los voy a rescatar porque ustedes son míos. Sabes que todo lo que Dios ha hecho durante toda la historia de la humanidad, si tú lo contemplas, te vas a dar cuenta que Él estaba pendiente de ti, pendiente de tu vida. Tú no eres tan miserable como algunos piensan, no eres tan simple, no eres tan mediocre, no eres tan bajo, porque si Dios, aún siendo como somos, Él nos ve con amor y fue capaz de enviar a su único Hijo para que todo en quien Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna, entonces quiere decir que tú tienes un valor grande para Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no sabes este misterio. Al apóstol Pablo se le reveló y él dijo: gloria a Dios, yo no puedo parar de predicar y de hablar de lo que ha de venir y de lo que ha de acontecer, de lo que Él ha revelado en mi vida, porque es una cosa tan grande. La salvación, querido hermano, querido joven, querido amigo, es una cosa tan grande que no podemos descuidar. Es algo maravilloso. Y lo que nos confirma el nacimiento de Jesucristo, lo que nos confirma la Navidad, ahora sí, es que la profecía se cumplió. Lo que había dicho Dios, que nacería su Hijo, el único Hijo, el Hijo de Dios. ¡Ay, qué maravilloso! Por eso nos alegramos cuando vemos la estrella. Por eso nos alegramos cuando vemos el efecto de la estrella. El efecto de la estrella es justamente el efecto de la profecía. Se cumplió. Usted puede decir: se cumplió. En Navidad, no importa si es en diciembre, como muchos dicen, o puede ser en enero, o como muchos están en desacuerdo. Lo importante es que ocurrió. La historia se dividió en dos: antes y después de Cristo, porque el Hijo de Dios viviente nació. Y si Él nació, nació en mi corazón también. Y Él vive en mi vida. Y por eso yo tengo que estar gozoso, porque la profecía se cumplió. Lo segundo que nos enseñan estos magos es que la profecía se está cumpliendo. Porque si se cumplió con Jesús, todo lo que dijo Jesús se cumplirá. Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro, cuando estaba en el aposento alto, 120, orando allí, estaban esperando la promesa, porque ellos esperaban profecía, lo que había dicho el maestro. Óyeme, tú tienes que esperar, si eres seguidor de Jesucristo, lo que dice el maestro. Tú tienes que creer lo que dice el maestro. ¿Sabes qué es el problema? El problema es que en un mundo donde hay tanta idolatría, donde hay tantas cosas que van en contra del sistema que Dios estableció, donde hay tanto paganismo, ¿cómo es posible mantener y creerse que nosotros somos escogidos de Dios? ¿Cómo es posible creer en una profecía? Los magos nos enseñan que sí es posible. Aún por 600 años ellos se mantuvieron firmes. ¿Sabes qué quiero decirte? Que mantengas pura la palabra en tu vida. Mantén puro la profecía en tu corazón. Que nadie te la arrebate. Que nadie te quite lo que se te ha otorgado. Ay, el apóstol Pablo: ¿cómo yo voy a descuidar una salvación tan grande? Decía él. Nosotros no debemos descuidar eso. Y no debemos descuidar nuestra posición actual en este mundo, como profetas, como gente sabia, como gente que tiene la sabiduría y la revelación del Dios viviente. Nosotros tenemos eso. El apóstol Pedro, en el aposento alto, después que todos empezaron a hablar en lenguas de cada una de las personas que estaban en esos países, la gente decía: estos lo que están es borrachos. Y entonces se para el apóstol Pedro en su primera prédica. Él dice: espérense un momento, estos no están borrachos. ¿Sabe qué pasa con esto? Esto es lo que decía el profeta Joel, que
postreros días Jehová dijo que derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y más adelante dice, y mis siervos y mis siervas profetizarán. Léalo. Y eso está escrito para nosotros. ¿Qué me dice esta historia de los magos? Que la profecía se está cumpliendo. Que yo estoy viviendo tiempos proféticos. Estoy viviendo tiempos de verdad apasionantes. Joven, apasionate por esto, porque esto es real, esto es verdad, esto no es un cuento chino, esto es un cuento, esto no es un cuento de fábulas, esto es la historia real de la humanidad. Y tú puedes participar de ella, clara y concisa, en tu nación y en tu vida, en tu familia, en los que están a tu alrededor, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. No dejes que se caiga la profecía y lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo que Dios quiere hacer con la comunidad de la gracia, lo que Dios quiere hacer. Oye, yo creo que esto es un testimonio grande, porque yo he ido y estuve con ustedes predicando allá en la quinta y conozco el trabajo que hacían. Todavía se está trabajando, pero estamos viendo que Dios se está moviendo. Estamos viendo que Dios está obrando. Estamos viendo que Dios está abriendo puertas. Y muchas cosas van a seguir sucediendo cuando nos mantengamos puros en la profecía. Que no dejemos que nos las quiten. Ezequiel dijo, por la boca, Jehová Dios por la boca de Ezequiel decía, y yo voy a derramar sobre ustedes agua fresca, para que sean limpiados de todas sus iniquidades. ¿Sabes? Él va a derramar agua fresca, agua limpia, que nos va a limpiar y va a poner un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón sensible. Y no solamente eso, va a poner un nuevo espíritu y después va a depositar sobre eso su espíritu. Podemos ser limpios. Lo segundo, entonces, es que la profecía se cumple en nosotros a través de la santificación. Primero, fuimos justificados a través de Jesucristo, su sacrificio. Y segundo, la profecía se cumple en nosotros en nuestra santificación. Diga conmigo, santificación. Somos santificados, fuimos justificados por el nacimiento de Cristo, su resurrección, y ahora somos santificados a través de su Espíritu Santo y su palabra que nos limpia todos los días. Y tercero, ya para terminar, ¿qué nos enseñan estos magos? Que hay una profecía por cumplirse. Y aquí sí, oído al tambor. Hay una profecía que falta por cumplirse. Hay una profecía que nosotros no podemos olvidar, a pesar que pasen cosas que quieren desviar nuestra mente de las cosas naturales. Hay una profecía escrita, y se las voy a leer en 1 Tesalonicenses. Quiero que lo busque ahí, 1 Tesalonicenses 4. Tesalonicenses 4. Aleluya. ¿Lo tienes? Yo no lo tengo todavía. Tesalonicenses 4. Dice así, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahí viene. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Yo creo esta profecía, yo creo que está por cumplirse, yo creo que pronto viene el día, yo creo que ya viene, ya está por llegar. La Biblia dice en Apocalipsis, el apóstol Juan
la iglesia dice, ven, ven, amén. Y el Espíritu dice, sí, ven, porque anhelamos que la profecía se cumpla. No debemos de rendirnos. Primera de Corintios, capítulo 15. Estas citas deben estar para ustedes vigentes todos los días, porque en estos tiempos la esperanza es la que nos sostiene. 15:51 dice, he aquí, os digo un misterio. Miren, esta es la profecía que está por cumplirse. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Diga conmigo, transformados. Yo seré transformado. ¿Sabes qué ocurre? Lo primero es que la profecía se cumplió. Y la profecía se cumplió a través de Jesucristo. Él vivió, murió, resucitó y nos justificó. Somos justificados a través de Jesucristo. No es por obra para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. Todo aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree de corazón que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. Ahora, soy justificado. Diga conmigo, justificado. Levante su mano así y diga, yo soy justificado. Soy justificado. Y estas navidades yo estoy gozoso porque fui justificado. Yo puedo ir a los centros comerciales y puedo ver todo aquello y digo, yo soy justificado. Lo segundo es que soy santificado. ¿Qué soy? Santificado. ¿Por qué? La profecía se está cumpliendo de que Él lavaría toda mi vida. Él me va a limpiar. Aun cuando yo me crea que no soy digno de estar dentro de los atrios de Dios. La Biblia dice que Él nos limpia con su sangre. Jesucristo nos limpia con su sangre. ¿Sabes? El agua que purifica. En aquel tiempo, en el tiempo de los sacerdotes, se mataba una vaca sagrada. Y esa vaca sagrada era vista por el sacerdote, sumo sacerdote, el principal de los sacerdotes. La mataban y solamente dejaban que la sangre se derramara porque no la cortaban. Era un animal perfecto. Se llamaba una vaca alazana, algo así como decir roja, una vaca roja. Y la quemaban completa, holocausto. Se quemaba. Esa ceniza no la botaban. ¿Saben qué? Agarraban esa ceniza y la conservaban durante un tiempo, porque se hacía un sacrificio una vez al año. Así que ellos conservaban esa ceniza durante un año y la colocaban en una fuente donde había agua. Y todo aquel que se consideraba que era impuro, que consideraba que su vida no estaba bien y que había pecado, ¿sabe qué? Bastaba con que fuera donde el sacerdote, y el sacerdote agarraba agua que tenía la ceniza donde estaba lo de la vaca sagrada, y agarraban y la lanzaban, y con eso él era purificado. Problema es que tenían que hacerlo siempre, y tenía que llegarse allá donde estaba el agua sagrada para ser purificado. Cuando llega Jesucristo, acaba con todo eso. Ya no tenían que llegar a purificarse ni allá, ni acá, ni ir a Jerusalén, ni ir a un lugar santo especial, sino que Él dice que Él iba a habitar en nuestros corazones y que la sangre de Jesucristo iba a ser la que limpiara el pecado del hombre. Tú puedes ser purificado cada día. Tu vida puede ser purificada cada día. Y tú cada día puedes decirle, Señor, yo ruego que la sangre de Cristo me purifique de todo pensamiento mal, de toda intención mala de mi vida, de todo aquello que me hace impuro, a tal santidad a la que tú estás buscando. Santificación es allí. Pero no solamente viene eso, porque ahora nos está hablando el apóstol Pablo, que dice que seremos transformados. Diga conmigo, transformados. Es que la profecía está por cumplirse, que cuando Él venga seremos transformados, y eso es glorificados. Tú serás glorificado si fuiste santificado en este tiempo. Oye, todos quieren ser glorificados, pero nadie quiere ser santificado. Es como el dicho que dice por ahí, todo el mundo quiere brillar, pero nadie quiere pulirse. Hasta peor lo ponen, todos quieren ir para el cielo, pero nadie se quiere morir, ¿verdad? Pero nos habla de negarnos a nosotros mismos. Santificación es negarte a lo que tú estás pensando que sería considerablemente bueno para hacer lo que es mejor, servir y obedecer a Dios. Obediencia, fidelidad.
lealtad. Es lo que el Señor está buscando. Y entonces dice que seremos transformados. Verso 58. Y con esto sí, se lo prometo, termino. Pero es que me encanta porque es el último día del año. O sea que no sé qué. Verso 58 está el consejo. Y quiero que lo vean muy bien. Dice así. Así que hermanos, después que Él dice la profecía, después que Él dice todo lo que va a ocurrir, de lo que nosotros tenemos que estar claros y conscientes, dice: así que hermanos míos y amados, está firme, diga conmigo, firmes. ¿Qué debo hacer yo? ¿Estar? ¿Qué debes hacer tú? ¿Debes estar? Debes estar firme, conociendo la palabra, conociendo la fe. Firme en tu fe. No desmayes. Mantente firme, aunque vengan circunstancias. ¿Qué es estar firme? Es estar en un solo sitio parado. O sea, no dejarte mover por cualquier doctrina, por cualquier corriente, sino estar completamente firme en lo que el Señor dijo. Y esto es lo que aprendemos de estos magos. Oye, ¿cuántas veces ellos no tuvieron que decir: yo estoy firme en la profecía, porque se dice que va a llegar una estrella? Y le dijeron: pero ¿cómo es posible si ya todas las estrellas están contadas, amigo? ¿Cómo vas a creer tú eso? Los científicos dicen que todas las estrellas están contadas. ¿Cómo es que va a aparecer una estrella más? ¿Acaso van a ser una estrella? ¿Cómo nos dirán a nosotros? ¿Cómo es posible que ese Jesús va a venir? Le vas a recibir en una nubecita blanca. Y usted es firme, porque usted sabe que la profecía se cumple. La profecía se cumple. Y Él dice: está firmes. Y luego dice: y constantes. ¿Sabe que yo debo estar constante leyendo las Escrituras? Debo estar constante conociendo de qué es lo que viene para mí, de cuál es la salvación. Jesucristo le dijo a la gente que le escuchaba, le decía: escudriñad las Escrituras, porque a ustedes les parece que ella trae vida eterna. Lo dijo el Maestro. Nosotros debemos escudriñar las Escrituras, porque de allí nos dice qué es lo que viene, y la vida eterna está contenida ahí. La vida eterna es Jesucristo, y en toda la Escritura usted lo puede encontrar. Y luego dice: creciendo en la obra del Señor. Parte espiritual, parte de fe, pero también parte de obrar. ¿Cómo crezco en la obra del Señor? Crezco obedeciendo, entrando en comunidad. Crezco siguiendo. Crezco estando acá en la iglesia, adorando. Crezco. Trato de entrar en un programa de capacitación bíblica para yo poder entrar y poder seguir creciendo. Es lo que dice la palabra, dice: creciendo en la obra del Señor. Obra es de manos activas para venir a arreglar las sillas, para venir a arreglar el sonido, para dedicar tiempo en los instrumentos. Fíjate cómo mantengo mi fe creciendo en la obra, haciendo obra de bendición para muchos. Cuando yo le predico a alguien, cuando tengo una célula, cuando puedo predicar, para mí es una pasión estar aquí parado predicándoles y hablándoles de la palabra, porque esto es creciendo en la obra del Señor. Escucha prédicas y vas a crecer en la obra del Señor, pero no te quedes solamente escuchando. También actívate en el servicio, actívate en aquellas cosas que parecieran ser insignificantes, pero Dios tiene su ojo puesto en ti, porque al final dice: sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Trabajo que ustedes dedican en danza, dedican discipulando, enseñando a los niños. Trabajo no es en vano. Todo lo que has hecho este año, y que algunas veces has salido con las tablas en la cabeza, quiero decirte que la palabra dice que tu trabajo no es en vano. Lo que tú haces para la obra del Señor será recompensado. El ministerio de alabanza, todos aquellos muchachos esforzados que ensayan, que se preparan, que madrugan, que vienen, los servidores, los que acomodan las sillas, todos aquellos que están en oración, su trabajo no es en vano. Su trabajo tiene recompensas. El trabajo que Dios les ha designado a cada uno de ustedes, eso no es en vano. Lo que Dios ha puesto en su corazón, lo ha puesto Él
Y si es lo opuesto, no niegue lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Sabes? Cuando tienes un deseo en el corazón de servir en algo, es porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo, porque Él pone el querer como el hacer en su santa voluntad. Y tú tienes que simplemente ponerte a la disposición del Señor. Señor, úsame como tú quieras, no como yo quiera. Yo quisiera estar en las naciones, pero el Señor te dice: yo quiero usarte aquí para luego llevarte. Yo quiero usarte aquí, que seas fiel. Si hay algo real que aprendemos en estar firmes, estar constantes y estar creciendo en la palabra de Dios. Si hay algo que aprendemos de los magos, es eso: fidelidad, lealtad, obediencia a la profecía. Sin eso, tal vez ellos no aparecieran en la Biblia. Sin eso, tal vez ellos no ocuparan un lugar en una fecha tan importante para la humanidad. No solo para el cristianismo, para la humanidad. Porque la salvación, dice la palabra, que viene de Jesucristo. Y la salvación de toda la humanidad. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor.